Egunon, buenos días, egunon guztioi, zer modu zaudete. Bai, txalo bero bat, mesedes, un fuerte aplauso, vamos. Claro que sí, txalo bero bat. Vale, oso ondo. A ver, una prueba, beste txalo bero bat? Vale, oso ondo, horrela bai, eskerrik asko hemen egoteagatik, mila esker. Vamos a ir elevando la energía poco a poco, vamos a ir cerrándole y vamos a empezar con el evento, ¿vale? Va a ser un evento cortito, entretenido, hay sorpresas, creo que algo podéis estar viendo ya en la parte de atrás. Beraz, ongi etorriak izan zaitezte, guztioi, Industry Day honetara gaurkoan, laugarren edizioan gaude. Y vamos a ir saludando uno a uno a todos los centros educativos que estáis aquí, bai, porque asko zarete, 570, 600 pertsona inguru. Verás, a ver si me recibe con un aplauso la gente de Carmelita Sagrado Corazón. ¿Mesedes? ¿Dónde están? Kaixo, Carmelitas. Kaixo, egunon. No, abucheos, no. Bakarrik aplausos. Estamos en vibra positiva, ¿eh? No vale abuchear, ¿eh? No vale. No dau Zeu Virgen Niña. Zeu Virgen Niña, kaixo. Kaixo, hor behian eta goian, kaixo. Egunon guztioi. Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción, ¿vale? Pancarta incluida, oso ondo, eskerrik asko. Non dago La Vida Ikastola? Vale, La Vida Ikastola, bueno, desente dira, potente datoz. Sagrado Corazón, Coras. ¿Los coras? ¿Las coras? Vale, kaixo. Hor goian utzi zaituztete. San Viator ikastetxean non dau? Vale, fuertes, vale, oso ondo, ongi etorriak ere. Ikasbidea Ikastola? Vale, kaixo ikasbidea, haupa, egunon. Aniturri, agurainetik, haupa agurain, haupa zuek. Ekialdean non dago? Vale, oso ondo, joder, qué potencia. Ongi etorriak ere, zuei. Koldo Michelena? Vale. Laudio? Vale, hemen zaudete. Venga, txalo bero bat, Laudio, mesede, txikia baina potentea, venga. Eta azkena hemen baldea, non zaudete? Qué potencia. Bueno, a mí es que hemen egoteagatik, vamos a ir bajando un poco la energía, guardando silencio, por favor. Mesedes eta favorez, motza izango da, sorpresak ditugu gaurkoan, beraz, ánimo guztioi, va a ser cortito, industria egunean zaudete, sé que habéis estado esta mañana en diferentes empresas, sé que habéis visto cosas interesantes, me contaban que bueno, que había estado bien, que había sido algo interesante, beraz, orain itxiera emango diogu, vale? Ekitaldi honekin, beraz, eskerrik asko hemen egoteagatik, eta bueno, badakizuen bezala, SEA, Enpresas Alavesas eta Vital Fundazioak antolatu eta babesten du ekitaldi hau, eta SEAtik gaurkoan, pertsona bat daukagu gurekin, eta galdera batzuk ditut berarentzat. Beraz, Aitoro eta hola, mesedez, igoko zara nirekin. Txalo bero bat Aitorrentzat. ¿Le podéis dar otro aplauso a Aitor mientras se sienta, por favor? Bai. Aitor, egunon. Egunon bai. Aitor Otaola, director adjunto de SEA Empresas Alavesas. ¿Cómo estás? Ba, oso ondo gaude, ja beste urte batekin, lehenabiziko gauzak, egun honen eta ongi etorriak guztioi, eta lehenik eta behin, bai, gustatuko litzaidake eskerrak ematia Vital Fundazioari, Arabako Foru Aldundiari eta baita Gasteizko Udaletxeari. Bere laguntzagatik hori egiten du posible gaurko ekitaldia eta denok hemen egotia. Bai, mila esker babeslei eta antolatzailei noski baiet. Aitor, laugarren edizioan gaude, Industry Dayko laugarren edizioan, egon dira beste batzuk, hemen egon zarete pertsona asko, baina galdera, zergatik jaio zen industria eguna? Bueno, industria eguna gaur, aurten ja laugarren edizioa da eta guretzako betidanik helburua nagusia beti izan da industria sektoreko enpresak gazteei zabaltzea. Baina ez bakarrik jakiteko zer nolako gauzak edo zer fabrikatzen da enpresa batean, baita ere zer nolako lanak eskatzen dizkizuete, ez da? Batez ere gazteei jakiteko zer lanak egiten diren eta nolakoak diren. Está quedando más claro que nunca que en el futuro la captación de talento va a ser uno de los grandes retos. Vamos a tener ahí, todas las que estáis aquí vais a ser necesarias en la industria alavesa, va a ser uno de los retos, os van a querer, os van a llamar, os van a necesitar
Y esto es uno de los temas más, que más en boga está a día de hoy. ¿Qué ofrecen nuestras empresas aquí en Araba a toda esta gente que está aquí, ¿no? Para que las elijan, para que se queden en Araba, para que arraiguen? Bueno, yo os voy a dar un dato que yo creo que es importante, ¿no? Álava es el territorio más industrial de toda España y a nivel europeo también es de las provincias o los territorios más industriales. ¿Eso cómo se mide? Eso se mide en el peso que la industria tiene en el PIB. El PIB es el Producto Interior Bruto. No sé si sabéis qué es el Producto Interior Bruto, pero bueno, por resumirlo muy rápido, es el valor de todos los bienes y todos los productos finales que se fabrican en un territorio en un periodo determinado. Bien puede ser en un trimestre o en un año. Se mide en ese periodo. Y en Álava el peso del PIB es del 35%, la industria tiene el peso del 35% en ese PIB. El PIB se mide también, hay distintas formas de medirlo, ¿no? Hay 3 formas generalmente que se puede medir, pero la más sencilla, el PIB es como una suma en la que las variables son el consumo que hacemos la gente, las inversiones generalmente de las empresas, el gasto público de las administraciones y luego la suma de la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos, lo que traemos de fuera, ¿no? Entonces, la industria tiene un peso muy importante. En Álava tenemos, para que sepáis, las empresas más grandes de todo Euskadi, pero también tenemos un tejido empresarial de empresas muy pequeñas que son al final las que dan ese soporte a estas grandes empresas, ¿no? Y lo que esto nos ha permitido es que en Euskadi, en los últimos datos de hace una semana y media, 2 semanas, que daban el salario medio que tenemos mensual en Euskadi es de 2.800 euros. Es un 18% más alto que el salario medio de España, que anda algo más de los 2.300 euros. Entonces, alguno seguramente está preguntando, bueno, claro, el salario medio puede haber unos que ganen mucho, otros muy pocos, entonces el salario medio pues, puede ser un poco engañoso, ¿no? Pero os doy otro dato, es decir, el 47% de los salarios medios de Euskadi están por encima de 2.700 euros. Este es un dato también importante, que el tener una industria muy consolidada te permite tener también esos salarios y a la vez pues puestos de trabajo pues muy interesantes, como las empresas que habéis estado, del sector de automoción, sector aeronáutico, sector de biotecnología, sector electrónico, ciberseguridad, TIC, es decir, hay un ámbito muy grande. Se está modernizando además el sector. Sí. Aipagarria da eta esan duzu, bueno, lana egon badagoela, motivos de peso ya os ha dado Aitor para que os quedéis en casa o, bueno, hagáis vuestra vida laboral en Araba. Baina, garrantzitsua da jakitea ere, lana izateaz gain, posible bada, gustokoa izatea izango litzatekeela ideala, ezta? Bai. Nola lortzen dugu hori, Aitor? Bueno, orain ikastolan ja azken urtean zabiltzate, eta nik uste dut batzuek lanbide heziketara joango zarete, beste batzuek unibertsitatera, eta bueno, hori da lehendabiziko erabakia, daukazuten lehendabiziko erabakia, baina gero bigarrena da ze ikastea, ez da? Orduan, ze ikasteko informazioa behar duzu. Horretarako gaur egiten dugu adibidez ekitaldia edo beste ekitaldiak egiten direnak, adibidez zean barruan daukagu beste proiektu batzuk, adibidez gure enpresak, Konoce enpresa, esten proiektua, eta gero baita unibertsitatean eta lanbide heziketan daukazute ateirekia jakiteko zer nolako formakuntza daukazute, aukerak erabakitzeko. Baina nik bai edo bai argi eduki behar duzue ikasi gustatzen zaizuena. Gero egongo zarete urte pilo bat egongo zarete lanean egiten, eta komenigarria da gutxienez gustora egotia lanean eta urte asko dira. Gero orduan ikasi gustatzen zaizuena, hori da importanteena. Eskerrik asko, Aitor, mesua argia da, estudiad lo que os guste, son muchos años por delante, vamos a ver si acertáis, que no siempre se acierta, no siempre se acierta. Hemos hablado de que queremos que estas personas que están aquí hoy, que vosotras y vosotros trabajéis en Araba, pero es verdad que a lo largo del trayecto y en los primeros años cabe la posibilidad de que viajéis, de que estéis en otros lugares, de que conozcan otros sitios, otras formas de trabajar y que luego todo eso, si quieren, si pueden, se lo traigan para casa. Yo he tenido la suerte de poder estar en el extranjero. ¿Qué me cuentas tú acerca de todo esto? ¿Es importante para ellas y para ellos que viajen? Yo creo que es importantísimo que viajéis, sobre todo porque tenéis unas oportunidades que yo que os llevo algún año más que vosotros, tampoco muchos, pero bueno, en la época que estaba yo estudiando no teníamos tantas opciones como tenéis vosotros ahora, ¿no? Es decir, los Erasmus, la gran oferta también de másters que tenéis, los que vayan por la opción de grado de luego hacer un máster,
tenéis unas opciones enormes de estudiar fuera. Es decir, no te digo que tengáis que ir al extranjero, pero fuera de Vitoria. Eso os va a hacer madurar de una manera muy rápida, es decir, desde el punto de vista personal vais a conocer otras costumbres, otros hábitos, otras formas de vida, vais a tener que amoldaros a solucionar vosotros solo los problemas, sin el aita y sin la ama al lado. Entonces eso os va a aportar mucho, no solamente a nivel personal, pero luego también en el ámbito profesional, ¿no? Entonces, yo sí que os recomiendo que si podéis, pues salgáis también un poco fuera, pero también os diría que luego volváis. Es decir, no os quedéis también fuera, porque aquí también nos hace falta talento, nos hace falta personal y luego, como hemos comentado, pues las condiciones tanto de laborales, como hemos comentado con el tema de los salarios y los puestos de trabajo que hay, las condiciones de vida que tenemos en Gasteiz, que también cuando salís fuera podéis comparar cómo se vive fuera y cómo se vive en Gasteiz, pues bueno, pues que volváis y que os tengamos aquí para el tejido empresarial de Álava. El mensaje es claro, tenéis la oportunidad, seguro que vais a poder viajar porque los centros en los que estudiéis os van a dar la oportunidad, aprovechad eso. Pero bueno, yo cuando estaba fuera era un pensamiento que también tenía, ¿no? El decir, bueno, a ver si aprendo aquí, a ver qué veo, pero yo quiero volver a Gasteiz, yo soy de Gasteiz, a mí me gustaría. Hori lortzen badugu. Hori lortzen badugu asko izango da. Aitor Otaola, director adjunto de SEA Empresas Alavesas, eskerrik asko zure hitzengatik. Txalo bero. Venga, gracias. Como imaginaréis, no es fácil, ¿eh? Subirse aquí, lanzaros estos mensajes. Bueno, a ver si se os queda algo en el día de hoy, ¿vale? Es un evento cortito, a ver si os quedan algunas ideas clave de lo que puede ser el futuro para vosotras, ¿vale? Así que vamos a seguir conociendo, hemos conocido un poco, Aitor nos ha traído datos como el sueldo, que Araba es el territorio más industrializado del Estado, que es un dato muy potente. Vamos a ver qué conocemos en los siguientes vídeos que vamos a ver, un ratito así de tranqui, y a ver qué sacamos de aquí, qué jugo sacamos. Osondo. Vale, mila esker, zuen arretagatik. Hemos visto datos más interesantes todavía de los que nos trae Aitor, que complementan todo lo que dice, ¿no? Empresas punteras, tenemos un centro de FP maravilloso, enorme, tenemos 4 universidades, beraz, aukera dexente bauz Araban,
id pensando en, bueno, dónde podríais caber, qué podría interesaros de toda esta oferta que tenéis. Badelako Araba leku aproposa hori egiteko. Vamos a ir con otro billete, ya queda menos. Luego tenemos una sorpresa, luego tenemos 4 sorpresas aquí presentes. Beraz, beste bideotik ikusiko dugu. Vamos a ver cómo se reparte toda esta información. Vamos a ver unos datos sobre el empleo en Araba. Araban bizitzea eta lan egitea pentsatzen baduzu, komeni zaizu zure etorkizun akademikoa hobeto aukeratzen lagunduko dizuten zenbait gauza jakitea. Lehenengo, Araba dela Espainiako probintziarik industrialena biztanle kopuruari erreparatuta. Enpresa horietako gehienak, eteak edo mikroeteak dira, jarrera berritzaile eta esportatzaile handikoak. Eta haien jarduerak, gure ekonomia osoaren herena baino gehiago sortzen du. Ba aldakizu, SEA Arabako enpresen azterlan baten arabera, zein den 2024ko eta 2025erako kontratazio aurreikuspena. Bada, aurreikuspen hori, 13.275 lanpostukoa da, batez ere industriaren sektorekoak. Eta hau galdetuko diozu zeure buruari. Zer nolako profesionalak behar ditu Arabako enpresak? Epe laburrean sortuko diren lanpostuen 160,82 lanbide heziketatik etorriko dira, eta 132,55 unibertsitateko heziketatik. Horrek esan nahi du, 10 kontrataziotik 6 lanbide heziketatik etorriko direla. Eta horien 185 adar tekniko industrialetatik. Kontratu horietatik, 150 inguru mekanikako fabrikaziokoak dira, 112 elektrizitatekoak eta elektronikakoak, 9 arte grafikoen sektorekoak eta 8 instalazioetakoak eta mantentze lanetakoak. 100 txikiagoak dira administrazioan, ostalaritzan, turismoan, informatikan, merkataritzan, marketingean, zurgintzan, garraioan, jarduera fisikoetan, hezkuntzan, elikaduran eta osasunean enplegatutakoak. Hala ere, STEM arloetako lanbide heziketako zikloetako emakumezko ikasleen 24%, 12%raino jaisten da industria sektorean, naiz eta enplegua ia bermatuta egon, ordainsari handia izan eta garapen profesional handiagoa eduki. Lan irteera handiko 11 adarretan oso emakume gutxi dago. 2027rako gure helburua da, industria sektorean emakumeen presentzia 120 gehitzea. Horretarako, adar industrial, zientifiko eta teknologikoetan neska gehiago matrikulatu behar dira. Horretarako, orientazio profesionala hobetzen saiatuko gara, genero arrakala gainditzeko. LH-ko 26 adar profesionaletatik, 11 STEM arloetako lanbideei lotuta daude. Elektrizitatea eta elektronika, energia eta ura, eraikuntza eta obra zibila, fabrikazio mekanikoa, informatika eta komunikazioak, instalatzea eta mantentzea, irudia eta soinua, elikagaien industriak, zura altzariak eta kortxoa, kimika eta ibilgailuen garraioa eta mantentzea. Unibertsitateko prestakuntza aukeratzen baduzu, kontuan izan, Araban sortuko diren enpleguen 169 ere, adar horietatik etorriko direla. STEM eremuan sartu berri diren ikasleen kopurua, 3.918koa da gaur egun. Hau da, unibertsitateko ikasle guztien 130. Neska guztien artean, soilik 119 ikasten dituzte STEM arloetako karrerak. Unibertsitateko irakaskuntzatik datozen kontratuetatik, 163,5 inguru ingenieritzaren adarrekoak dira. Bestalde, 14,8 enpresen administrazioa eta kudeaketa eta marketina graduak dira. Honako hauen eskaerak gora egin du. Informatika, datuen kudeaketa, adimen artifiziala, zibersegurtasuna eta multimedia. Denen artean, 8,11 dira. Azaldutako guztiak, ideia bat emango dizu, lana erraz topatzeko zure prestakuntza nora bideratu jakiteko. Baina kontuan izan behar duzu, SEAren azterlanaren arabera, Arabako 10 enpresatik 8 kontratatzeko zailtasunak dituztela. Izan ere, pertsonen ikasketei erreparatzeaz gain, erantzunkizuna, proaktibitatea, malgutasuna eta autonomia ere baloratzen dira. Eta haien ondoren,
arazoak konpontzeko gaitasuna, bezeroarenganako orientazioa eta komunikaziorako eta talde lanerako trebetasunak. SEAK, Arabako enpresak, egindako azterlanean lortutako emaitza horiek, bat datoz munduko ekonomia foroak planteatzen duen eskemarekin. 4 puntutan laburbiltzen dira, arazoak konpontzeko gaitasuna, autokudeaketa, teknologiaren erabilera eta garapena, eta talde lana. Ondorio gisa, Araban lan mundura sartzeko modurik hoberena bilatzen baduzu, lanbide heziketa egiteko asmotan bazabiltza, saia zaitez bereziki industriara bideratutako kualifikazio tekniko ona lortzen. Eta unibertsitate heziketarako asmoa baduzu, bideratu zaitez ingeniaritzara, enpresen kudeaketara, zientziara eta teknologietara. Laburbilduz, STEM espezialitateetara, zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematika, baina jarrera, prestasuna eta interesa, erantzunkizuna eta autonomia ahaztu gabe. Enpleguaren behatoki hau, bi iturri hauek erabilita eginda. Confebasken datu estatistikoak eta SEAK egindako azterlana. Gainera, Arabako erakunde eta enpresen laguntza izan dugu. Horretarako beharrezkoak ziren datuak eman baitizkigute. Berak bizitakoak ekarri dizkigu oso ondo gainera, baina orain beste pertsona batzuk jasoko ditugu beraienak ere ezagutzeko. Son personas que han estado ahí en vuestro lugar y que a día de hoy trabajan, tienen un trabajo y han experimentado también unos capítulos de su vida laboral, quizá no tanto como Suait, pero también con muchas experiencias. Son las experiencias prácticas de jóvenes profesionales. Nos lo trae Xabier López Santiago, director de Innovación y Relaciones Institucionales de Gibide, eta gaurkoan txalo bero batez jasoko ditugu Iñigo Moreno, Zaira Arteaga eta Janire Espiño. Txalo bero bat mesedez. Ba, Xabi. Venga, ontxe bai, bale, berriro. Iñigo Moreno, Zaira Arteaga eta Janire Espiño, txalo bero bat. Ongi etorriak izan zaitezte. Aixo, aixo. Bai, orain bai. Bueno, egunon. Aurrera goaz eta komentatu den bezala hau da esperientzien maila. Ideia da, hemen nirekin dauden 3 pertsona hauen esperientza edo jarduna ezagutzea. Beraiek duela urte batzuk, zuek bezala hor zeuden, pentsatzen zer ikasiko zuten, zer egingo zuten beren etorkizunarekin, eta uste dut interesgarria izan daitekela eta oso baligarria zuentzat ezagutzea egin zuten, tokatuko zaizuen erabaki horiek hartzeko. 3 casos, 3 experiencias que vamos a ir desgranando, todas relacionadas con la industria, cada una con sus singularidades y que creo que os pueden ayudar, ¿no? Empezamos con Íñigo, ¿vale? Íñigo Moreno, egunon. Opa, ¿qué tal? Bueno, en tu caso optaste por una formación profesional. Cuéntanos brevemente, ¿en qué estudiaste? ¿Por qué elegiste esos estudios? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, yo a lo largo de mi vida nunca he tenido claro lo que quería ser de mayor. En la ESO no tenía ni idea de qué iba a hacer. Cogí un tiempo de descuento en bachiller para ver si me decidía, pero vi que seguía sin decidirme. Y acompañado de una sensación de no saber qué hacer y falta de ganas por estudiar, opté por elegir una FP, un grado superior de construcciones metálicas en el Instituto de Mendizabala. Y mi visión de estudiar y todo cambió mucho. Había pasado de tener todo tan teórico en libros a cosas más prácticas que de repente pues cambió mi chip y empecé a tener ganas de estudiar, me empezaba a gustar lo que veía y fue un cambio muy drástico y ya muy bien. Vale. Hay una pasión, un hobby tuyo, ¿no? Que creo que tiene que ver además algo con lo que tenemos por aquí. ¿Cuál es ese hobby? Bueno, yo soy ciclista de enduro. Es una modalidad del ciclismo de montaña que se basa en realizar descensos y en subir despacito. Se centra más en bajar.
y llevo practicándolo unos cuantos años y a día de hoy es mi pasión. Sí. Vale, y hay un momento, ¿no?, en el que tú estás estudiando ese ciclo de construcciones metálicas, tienes ese hobby y esas dos cuestiones se conectan, ¿no? ¿Cómo sea esa conexión y a partir de ahí, sobre todo, qué surge? Pues yo llevaba aproximadamente 2 o 3 meses que me había comprado una bicicleta con todos los ahorros que había ahorrado a lo largo de mi vida y veía que no funcionaba. Estaba muy enfadado, triste, decepcionado y empecé a cambiar un componente que se llama potencia, que agarra el manillar. Empecé a utilizar medidas comerciales utilizando potencias cada vez más cortas, más pequeñas, que hacían que el manillar estuviera más cerca del cuerpo. Y un día en clase, me acuerdo que estaba en diseño, vi una pieza, la asocié a lo que se llama una potencia, tuve ahí 5 minutos de pensar y relacionando cosas y llegué a una conclusión. Al final de clase se lo comenté a mi profesor de diseño, que también también es ciclista de montaña, y le dije pues eso, que había tenido esa idea, que a ver qué le parecía, y ahí empezó todo, sí. Vale, a partir de ahí estamos viendo unas imágenes, ¿no? Diseñas una pieza y esto hoy en día se convierte, ¿no?, incluso en una idea de un posible proyecto para poder comercializarla. Cuéntanos un poco en qué situación está ese proyecto, qué pasos estás dando, bueno, cómo ves esa parte también de posible emprendimiento, ¿no? Pues desde el momento en el que tuve la idea lo fui desarrollando poco a poco. Me presenté a algún que otro concurso como Araba Equine el año pasado y con la idea al final acabé ganando y tuve esa pequeña primera financiación para empezar con el proceso de desarrollar el producto. Empecé lo que sería el proceso de patente y conseguí patentarlo. A día de hoy, a nivel nacional, el concepto de esta potencia la tengo patentada, lo estoy desarrollando para tener intención de hacer un negocio en el futuro. Estoy desarrollando, como has dicho, el plan de negocio. También estoy desarrollando la patente en otros países como Francia y Alemania y principalmente eso. Vale, y en estos momentos, ¿no?, creo que estás compaginando el trabajar en una empresa con este proyecto. ¿Cómo ves el futuro? ¿Ves tu pieza en alguna de esas bicis que tenemos por ahí? ¿Cuál es un poco el futuro que visualizas? Bueno, a día de hoy creo que todavía es un poco pronto para ponerme en esa situación, pero bueno, es algo que me encantaría. Ojalá que sea así, que en el futuro vaya a una tienda de bicis y vea que mi potencia está montada en alguna bicicleta o que voy a andar en bici que se lo veo a alguien. Y, hombre, sería un sueño, sería algo que me encantaría. Vale, pues, bueno, lehenengo adibide hau ez, Iñigorena, ikasketa batzuk egin zituen, hori bere hobiarekin elkartu du, eta gainera hor dabilez, pentsatzen, hori etorkizunean negozio bat ere bihurtu daiteken. Txalobero bat, ez, berarentzat. Vale, eta Iñigotik, Zaira, bueno, Iñigori galdetu dioan gauza bera, zure kasuan, unibertsitatean egin dituzu zure ikasketak, kontatu iguzu, ze ikasi duzu, zein izan da pizkat zure ibilbidea? Bai, horianik, ingenieritza mekanikoa ikasi nuen Gasteizko Ingenieritza Eskolan. Egia esan nekien oso ondo egiten zuen ingenieri batek, nik koldon ikasi nuen eta betianik zientzietako ikasgaia gustatu zaizkit, mate, fizika, tekno, eta horregatik erabaki nuen ingenieritza bat ikastea. Eta, espentsa unibertsitatean egoteagatik bakarrik liburuak eta teoria dela, baita ere praktikak izan ditut eta gero 4. mailan adibidez joan nintzen Belgikara Erasmusera eta praktikak enpresa batean egin nituen. Gero, gradua bukatzerakoan enekien lanean hasi edo ikasketekin jarraitu, orduan justo Arabako Foru Aldundiak beka bat atera zuen eta beka horrekin posibilizan nuen master bat egitea, soldadura master bat eta Gasteizko enpresa batean lan egiten, erditen lan egiten hasi nintzen eta hori izan da nire ikasketa ibilbide. Bale, enpresa ezberdinetan egon zara orduan, esan duzu ez, ingenieritza ikasi duzula, baina
horrek eman dizu gauza ezberdinak egiteko aukera edo antzeko lanak egin dituzu? Zein izan da pizkat zure esperientzia alde horretatik? Hori, lehen esan dudan moduan, enekien oso ondo egiten zuen ingenierio batek. Beti anik imaginatu dut ingenierio bat meserita ofizina batean pieza diseinatzen, eta gero nire esperientzia laburrean ikusi dut hori ez dela egia. Praktikak enpresa batean egin nituen, Optimus 3D Miñanoko enpresa batean, eta hori ikerkuntza lanak egin nituen. Gero, uda maitu zen, eta erditen lan egiten hasi nintzen. Erdit kaldereria bat da, eta hor jendearen, prozesu berezien ardurak duna izan nintzen. Hor planifikazioaren jarrepena egin nuen, jendearen kudeaketa, eta hor 2 urtez egon nintzen, eta baita ere asko ikasi nuen. Eta ja duela 6 hilabete hasi nintzen ingetean taldeko indar enpresan, eta horren kalkulu mekanikoak egiten ditut. Osea, naiz eta nire esperientzia oso laburra izan, ze bakarrik 3 urtez egon naiz lan egiten, konklusioa da, ingenierio batek postu eta lanpostu oso ezberdinetan egon aldela lan. Adibidez, ikerkuntzan jendea mugitzen, eta baita ere lanpostu teknikoak, adibidez, kalkulu mekanikoak egiten. Bale, komentatu zu, erdit, izeneko enpresa batean egin zenuen lan, galdaragintza, soldaduraren inguruan, eta bar. Nik uste dut, egun honen helburuetako bat dela ere, industriaren inguruan dauden aurreiritzi edo mitu batzuk apurtza, ez? Askotan daukagu ideia, olako enpresak nahiko astunak, ilunak izaten direla, zein izan da zure ikuspegia horretatik, ez? Zen olako enpresak dira zu egon zaren enpresa horiek? Bai, orokorrean ni ustez beti imaginatu dugu industria oso sektore zikina, iluna, batez eraiez fundizioak edo kaldereriak, baina nire esperientziak esan dit hori ez dela egia, adibidez erditen egon nintzen eta lanpostuak oso garbiak zeuden, gainera geroz eta prozesuak automatizatuagoak daude. Orduan, ni imaginaren naukan enpresa gero nire esperientziakin eta beste enpresak ikusi dut hori ez dela egia. Bale, oso ondo, eskerrik asko Zaira, txalo bero bat, berarentzat ere. Y el tercer caso, la tercera experiencia, Yanire Espiño, lo mismo, la misma pregunta. En tu caso, ¿qué es lo que has estudiado? ¿Dónde estás trabajando? ¿Qué es lo que haces hoy en día? Bueno, pues yo empecé eligiendo informática y en este caso pues mi elección fue errónea y me fui a la zona de industria y elegí en este caso ARI, robótica. Ahora mismo estoy trabajando en la Mercedes y he conseguido este trabajo a raíz de la dual de Mercedes que nos da la opción a través de Givide, una dual donde combinas el estudio y el trabajo de una manera distinta a lo que conocemos hoy en día la dual. Y la verdad que esa dual lo que nos proporciona es una zona en la que tenemos tiempo para estudiar y otra zona donde aprendemos única y exclusivamente en la empresa. Y creo que es una opción muy buena para aprender a gestionar ambas cosas. Vale, o sea que entiendo que parte de tu formación lo has hecho en la propia empresa. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la empresa? Quiero decir, ¿qué crees que aporta la empresa a esa formación, ¿no? que también recibís en los centros de formación? Pues creo que esa formación nos da muchos puntos de vista, pues una manera distinta de trabajar a la que conocemos hoy en día en clase, porque en clase nos enseñan muchos conceptos técnicos, pero es muy distinto a la hora de aplicarlo en una empresa. En una empresa tienes tiempos donde el tiempo vale mucho y quizás en clase vemos la forma no más rápida de hacerla, sino la más fácil. Y muchas veces prima más la rapidez que la facilidad. Y trabajando en una empresa son puntos de vista muy distintos a los que trabajamos con los de clase. Vale, ¿no? Decíamos que igual uno de los objetivos también es romper esos prejuicios que existen y aprovechando, ¿no? tanto que la presencia de Zaira como de Yanire, sois dos mujeres en el ámbito de la industria, un ámbito pues muy masculino, y os quería lanzar, ¿no? una pregunta igual común a las dos. Supongo que habéis sido una minoría en vuestros estudios, igual en la empresa. ¿Cómo vivís esa situación y qué mensaje trasladaríais, sobre todo igual a las chicas que os están escuchando y que igual se están planteando, ¿no? estudios tecnológicos, industriales y tienen dudas?
Pues yo la verdad que veo que cada vez somos más chicas en la zona industrial y yo animo mucho a las chicas a que se animen a meterse a la zona industrial, que cada vez seamos más y que hagamos apoyo entre todas, que no es trabajo de hombres, sino es trabajo para todo el mundo. Yo sobre esta pregunta tengo un poco de sentimientos encontrados, porque sí que es verdad que la presencia de la mujer es menor en este tipo de carreras. No sé, en clase éramos, yo qué sé, el 20% chicas, luego también en el trabajo yo sí que he notado, por ejemplo, en taller, creo que era la única chica o habría 2 chicas, pero por otro lado sí que es verdad que no he tenido ningún problema nunca. Tengo todavía relación con la gente con la que estudié, muy buena relación con mis profesores, con mis compañeros y con mis compañeros de trabajo. Igual, siempre se han respetado mis opiniones, siempre he estado muy cómoda y luego sí que en mi caso particular, por ejemplo, cuando estuve en Optimus 3D, mi responsable era una mujer. Cuando estuve en Erdit, mi responsable era una mujer y la dueña de la empresa era una mujer, entonces yo tengo muchísimos referentes mujeres y sí que apoyo a todo el mundo a hacer carreras técnicas y a trabajar en la industria, pero especialmente a las chicas porque yo me he sentido muy cómoda y es un mundo muy, muy bonito y muy amplio. Vale. Bueno, azken galdera bat planteatuko dizuet, bale? Eta honekin joango gara bukatzen. Pentsatu ezazue, kontatu duzuen guzti hau ez dela gertatu, eta hor zaudetela eserita, ez? Hor guri begira dauden neska eta mutiko guzti hau bezala, ze mezu garrantzitsu bidaliko zenieke, edo ze gustatu izango zitzaizuen zuei jakitea, igual, ez? Hartu behar izan dituzuen erabaki hau ekartzeko. Holan, titular moduan, una última idea, ¿no?, que trasladar en el orden que queráis. Íñigo. Pues yo creo que lo que diría sería que tampoco hay que preocuparse si no estás estudiando lo que te gusta o tus notas no son muy buenas o no ves motivación para estudiar. O sea, a día de hoy tenemos un mundo lleno de oportunidades y estoy seguro que todo el mundo tiene la suya. Yo soy el ejemplo más claro. Vale. Oso ondo, Íñigo. Zaira? Ni gomendia da, agian, zuertatzen zaizkizuen aukera guztiak aprobetzatzea. Adibidez, enpresa bat bizitatzea, aprobetsatu aukera hori. Beka bat ateratzen dela, aprobetsatu. Eta aukerak ez dira ausaz gertatzen, baitere bilatu behar dira. Baina nire, azkenik? Pues yo os animo a que no tengáis miedo, que elijáis lo que elijáis, que sigáis adelante con ello, que nunca sabéis lo que realmente os puede llegar a gustar y que siempre tenéis opción a echar marcha atrás y elegir otra cosa, así que no tengáis miedo y sigáis adelante con vuestras ideas. Oso ondo, hiru mezu oso politak.